Imagina un universo lleno de partículas cargadas, algunas positivas y otras negativas, que se atraen y se repelen en una danza electrificante. Si alguna vez te preguntaste por qué se atraen los imanes o cómo funciona un rayo, estás a punto de descubrirlo. Acompáñanos a explorar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley física que establece la fuerza ejercida por dos cuerpos puntuales con una carga eléctrica de cierta distancia. La magnitud de esta fuerza proporcional a la carga neta de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las partículas en el estudio. Su fórmula, teniendo en cuenta la definición anterior, así escribimos matemáticamente la ley de Coulomb, donde nos dice que F es igual a K por carga 1 por la carga 2 entre R al cuadrado, donde nos dicen que F es la magnitud de la fuerza entre las cargas, Q1 y Q2 son las cargas medidas en coulombs, la R es la distancia de las cargas medida en metros, la K es una constante de Coulomb, la cual vale 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado entre C al cuadrado. Las cargas, ¿qué es una carga? La cual nos dice que cuando un átomo o un cuerpo tiene la misma cantidad de cargas positivas, llamadas como protones, y las negativas, llamadas como electrones, está eléctricamente neutro. El cuerpo que pierde los electrones queda con carga positiva y el que recibe electrones queda con carga negativa. En otras palabras, el cuerpo negativo está en equilibrio tanto como protones y electrones, el cual nos dice que el cuerpo positivamente pierde sus electrones y se queda con puros protones en el cuerpo, y es a la inversa para un cuerpo cargado negativamente, ya que gana más electrones haciendo menos protones. Retomando lo anterior, la carga eléctrica es la deficiencia o el exceso de electrones que posee un cuerpo respecto al estado neutro. Esta carga nos va a permitir cuantificar el estado de electrización del cuerpo en las unidades mínimas, que son las del electrón, pero como esta carga del electrón es muy pequeña, se va a tener que usar un múltiplo de ella, que es el Coulomb. Ahora bien, ya que hablamos de todo lo referido a las cargas, viene la pregunta interesante. ¿Cómo se puede cargar un cuerpo de manera positiva y de manera negativa? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que considerar que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Existen tres formas de modificar la carga neta de un cuerpo, que son fricción, contacto e inducción. Yo les explicaré los tres casos para una carga positiva, empezando por la fricción o frotamiento. En el proceso de fricción, algunos electrones se van a transferir desde el objeto que se está frotando hacia el objeto con el que se está frotando, dejando al primero con una carga positiva debido a la pérdida de electrones. Igual hay que considerar que hay algunos materiales que tienen tendencia a aceptar electrones, mientras que hay otros que definitivamente se deshacen de ellos. En el ejemplo que implica fricción entre un globo y el cabello, el que pierde electrones es el cabello y el que los gana es el globo, dejando al cabello con una carga positiva y dejando al globo con una carga negativa. Pues debido a la ley de Coulomb, los objetos cargados con signos opuestos se van a atraer entre sí. En este caso, el cabello está cargado positivamente y el globo está cargado negativamente, lo cual hará que se atraigan. Y esto explica que muchas veces el cabello se eriza y se adhiere al globo. Pasemos ahora a la electrización por contacto, que implica simplemente tener un cuerpo inicial con un cuerpo cargado, en este caso positivamente. Al tener contacto, el cuerpo inicial le va a transferir electrones al cuerpo cargado positivamente, lo cual hará que el cuerpo inicial adquiera una carga positiva. El esquema que pueden ver como ejemplo es un esquema de electrización por contacto de conductores. En el primer paso tenemos un cuerpo con exceso de carga y otro cuerpo neutro. En el segundo paso, cuando los cuerpos se tocan, parte de las cargas por exceso van a pasar al cuerpo inicialmente neutro.
Y en el tercer paso, como resultado final, vamos a tener dos cuerpos cargados con la misma carga. Si bien es cierto, la electrización positiva por contacto es mucho menos frecuente que la negativa, sí tiene algunas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de ello son las fotocopiadoras y las máquinas de impresión. Algunas de estas fotocopiadoras e impresoras láser utilizan este método de electrización positiva por contacto para transferir la tinta al papel. La tinta va a adquirir una carga positiva antes de ser adherida al papel y este a su vez va a ser cargado positivamente, lo cual nos va a permitir que la tinta sea adherida al papel. Como último método tenemos la inducción electrostática, que se va a representar con acercar un cuerpo cargado positivamente a un cuerpo neutral, lo que va a inducir la separación de las cargas en el objeto neutral y los electrones se van a alejar de la zona cercana al cuerpo cargado positivamente y va a dejar ahí una área con una carga positiva neta. Y pues hay debajo un esquema de referencia para este método. En la primera imagen se encuentran dos esferas de metal neutras, no tienen carga, que están en contacto entre sí y están aisladas. En la segunda imagen se va a acercar una varilla de vidrio que está cargada positivamente a la esfera de la izquierda y va a traer la carga negativa y va a dejar la otra esfera cargada positivamente. En la tercera imagen, las esferas se separan antes de que retiren la varilla, separando las cargas negativas de las positivas. Y en la cuarta imagen, las esferas conservan las cargas netas después de retirar la varilla inductora, sin que el objeto cargado la haya tocado nunca. Y justo como en el método anterior, la electrización positiva por inducción tiene menos aplicaciones que la negativa, pero llega a tener algunas, como son la generación de energía eléctrica. En centrales eléctricas, la electrización positiva por inducción se utiliza en generadores eléctricos. Cuando una turbina gira, induce una corriente eléctrica a un conductor, que puede resultar en una carga positiva en una región del conductor y una carga negativa en la otra. Al contrario de lo que se ha hablado anteriormente, para cargar un cuerpo de manera negativa es necesario aumentar la cantidad de electrones. Existen tres formas de electrizar negativamente un cuerpo, las cuales son frotamiento, contacto o inducción. En cualquiera de estos tres fenómenos, ya sea que se ganan, se pierden o se reordenan las cargas eléctricas. Debemos de tener en cuenta que si tenemos un cuerpo A y un cuerpo B, si el cuerpo A pierde 3 electrones, el cuerpo B recibirá esos mismos 3 electrones que ha perdido el cuerpo A. No puede ser posible que el cuerpo A pierda 3 electrones y el cuerpo B reciba solamente 2. Bien, una vez teniendo en cuenta esto, comenzaremos a explicar cómo es que se carga de manera negativa un cuerpo por frotamiento o también llamado por fricción. Este caso consiste en frotar dos cuerpos neutros y al hacerlo quedan cargados eléctricamente. Por ejemplo, como se muestra en la primera imagen, uno de los fenómenos más concurridos o que puedan representar este caso es al frotar una varilla de vidrio en una manta de lana. Al hacerlo, la varilla le pasará electrones a la manta por efecto de fricción, tal y como se muestra en la segunda imagen. Posteriormente, como la manta acepta los electrones, esta quedará cargada negativamente. Y por consecuencia, la varilla que perdió los electrones quedará cargada positivamente. Bien, ahora explicaremos cómo es que se carga negativamente un cuerpo por contacto. Este consiste en poner en contacto un cuerpo cargado negativamente con uno neutro para que éste le transfiera una carga. Este fenómeno lo encontramos representado en las siguientes imágenes, en las cuales se puede ver que un cuerpo que está cargado de manera negativa se acerca a un cuerpo cargado neutralmente. Posteriormente, una vez que están juntos, el cuerpo que está cargado de manera negativa cede 2 electrones al cuerpo neutro
y este cuerpo neutro ahora ya se encuentra con una carga negativa. Y como su nombre lo dice, es necesario el contacto para que este fenómeno se lleve a cabo. Ok, teniendo en cuenta esto, procedemos a explicar cómo es que se carga un cuerpo negativamente por inducción. Al contrario que por contacto, este ocurre a distancia. Cuando un cuerpo electrizado se acerca a uno neutro sin tocarlo, provoca una redistribución de sus cargas eléctricas, induciendo su electrización. En otras palabras, las cargas negativas se irán a un extremo y las positivas a otro, provocando una fuerza de atracción entre ambos cuerpos. Es importante mencionar que las cargas del cuerpo neutro no varían, solamente están reordenándose. Un ejemplo claro de este fenómeno es cuando llueve. Las nubes obtienen una carga negativa por el roce con el aire. Por lo tanto, cuando esta carga es lo suficientemente grande, pasa de las nubes hacia la Tierra, la cual tiene una carga neutra, y como resultado se producen los rayos. Otro ejemplo es cuando una persona se carga eléctricamente por fricción con el aire o algún otro tipo de material y se acerca a otra persona. Esta le emite una descarga eléctrica debido a la diferencia de cargas entre las dos. Es importante mencionar que esta descarga se da antes de que se toquen. Lo mismo sucede cuando se acercan a un barandal o a una pieza metálica que está en contacto con la tierra. Y así concluye el video de hoy, espero que te haya gustado. Y si alguna vez te encuentras con una situación electrificante en el futuro, ahora tienes los conocimientos necesarios para entenderla. Así que sigue explorando los misterios del universo y nunca dejes de hacer preguntas brillantes. Hasta la próxima.